Ok, bueno, ahora vamos a ver el resultado de algunas simulaciones, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el tamaño de la población es, es 10, es decir, esa población que estamos pensando como que tiene 10 espacios, en este caso 10 espacios en los cuales puede ocupar uno de los organismos, ¿no? Veamos que estamos siguiendo la frecuencia de uno de los tipos de la población, ¿verdad? Cuya frecuencia original es P. Entonces supongamos que tenemos dos variantes, ¿verdad? Por ejemplo, dos variantes alélicas, A1, A2, donde P es la frecuencia del alelo A1, ¿no? Y entonces vamos a simular ahora el proceso de deriva genética mediante una caminata aleatoria. Eso es tanto como decir mediante un movimiento browniano. Se recuerdan que en cada paso, ¿verdad? Lo que va ocurriendo es que se van tomando muestras al azar, ¿no? Bueno, el efecto de ese azar ahora lo vamos a simular mediante una caminata aleatoria. Es decir, partiendo de estas frecuencias, ¿verdad? En la población, ¿verdad? Oscila la frecuencia del alelo A1, pero fíjense que en este caso se termina perdiendo, su frecuencia termina siendo cero, ¿verdad? Veamos otro, se perdió el alelo. Veamos otra simulación, pero que en este caso también oscila, ¿verdad? Al azar, pero finalmente se fija. Veamos el resultado de 10 simulaciones. Y entonces vemos que en este caso, para todas las simulaciones, antes de 40 generaciones, en todos los casos o se ha fijado o se ha perdido uno de los alelos. ¿Qué pasa si aumentamos el tamaño de la capacidad de carga? Ahora vemos que para una generación 50, en algunos casos se ha perdido, en otros casos se ha fijado, pero hay un número que todavía sigue en su caminata aleatoria. Si incrementamos aún más el tamaño de la población, fíjense que para este caso en particular, a las 50 generaciones todavía ninguno se ha fijado o perdido. Si aumentamos aún más el tamaño de la población, a las 50 generaciones, todas están lejos de fijarse o perderse. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que mientras más grande es la población, menor es el efecto de la deriva. ¿Sí? Esto es un resultado importantísimo. Piensen, por ejemplo, imagínense que en algún lugar se encuentra un cultivo en el cual, que es una población, en el cual hay alelos que son benéficos porque toleran climas extremos. Pero imagínense que esto sea en la casa de un agricultor que tiene una población, un cultivo muy pequeño, una población muy pequeña, ¿verdad? Y que no estén experimentando el cambio climático. Entonces, por simple efecto de la deriva, esos alelos benéficos se pueden perder. Lo mismo podría pasar a una población de una especie en peligro que esté en una población muy pequeña donde haya, por ejemplo, alelos resistentes a una enfermedad o una población de bacterias muy pequeña donde haya alelos particularmente importantes para un proceso industrial. Es decir, cuando nos encontramos en presencia de poblaciones muy pequeñas, ¿verdad? El efecto de la deriva se magnifica. De hecho, así actúa en esas poblaciones la selección natural. Si la población es muy pequeña, el efecto de la deriva es más importante. Miren, fíjense ahora que ha aumentado el número de simulaciones. Ahora son tantas, son 50, que no tiene sentido a cada una ponerle un color diferente. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que en este caso también comenzamos de una frecuencia de alelos A1 de 0,5, es decir, que hay 0,5 de alelos A2, ¿verdad? Fíjense que en este caso, bueno, lo primero es que tarde o temprano, todos los alelos de la población se terminan o fijando o perdiendo en cada una de las simulaciones. En este caso, como resultado final, en 22 casos se fija el alelo A1 y en 28 se fija el alelo A2. Es decir, en 44% de los casos se fija y en 56% de los casos se pierde. Y esto, ¿verdad? Es muy parecido a la frecuencia inicial, que uno podría decir que tenía el 50% de los alelos eran alelos A1.
¿verdad? Fíjense qué pasa si nosotros aumentamos el tamaño de las poblaciones, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vemos es que, y primero que nada, vean ustedes el tiempo que tarda en fijarse la última población, en este caso, que es 510. Ahora, si aumentamos el tamaño de la población, el último en fijarse es en el tiempo 1045. Es decir, mientras más grande la población, más tarda en que todos se terminen fijando o perdiendo. Pero vean ustedes que en este caso es el 52 contra el 48, es decir, está más cercano a la frecuencia inicial. Veamos que era 0,5, que era 50%. Veamos ahora este otro caso, ¿verdad? En donde partimos de una frecuencia inicial que era 0,8 y vean ustedes los valores que estamos obteniendo. En 78, es decir, casi 80% de los casos se fija y en casi el 20% de los casos, en 22 en este caso, se pierde. Entonces, otra cosa que es muy importante es que la probabilidad de fijación es igual en este modelo, es decir, bajo el efecto de la deriva genética, mejor dicho, es igual a la frecuencia inicial. Bueno, y para terminar, pensemos en el código genético. Ustedes saben que el código genético es degenerado. Eso lo que quiere decir es que diferentes codones producen un mismo aminoácido. Ok. Codifican para un mismo aminoácido. Imaginemos que tenemos, ¿verdad? La siguiente, esta secuencia de aminoácidos, ¿sí? ¿Verdad? Veamos que el último codón es CGU, ¿sí? Y supongamos, ¿verdad? Que ocurre una mutación que la última U la transforma en una C, ¿verdad? Es decir, ¿eso cómo se traduce en términos de efecto sobre la proteína que se va a producir? Bueno, fíjense que esos dos codones, ¿se recuerdan? Este que es el codón original que tiene una U y este que es el codón mutante donde esta U pasó a ser una C, determinan el mismo aminoácido. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer. En este caso, ¿el futuro de esta mutación está determinada por la selección natural? Tomen en cuenta que la selección natural actúa sobre los fenotipos y que los fenotipos en este caso son las proteínas y que es la misma proteína lo que se está produciendo. Entonces, y con esta pregunta termino el video, ¿qué determina el futuro de esta mutación? La selección. La selección no actúa. Lo que va a determinar el futuro de esta selección es el futuro de esta mutación va a ser simplemente el azar, es decir, la deriva genética. Entonces, si bien es cierto que solamente la selección natural es la única fuerza que es capaz de producir adaptaciones, eso no quiere decir que otras fuerzas no actúen. Sobre todo, no quiere decir que en casos como estos, donde no actúa la selección natural, lo que está actuando es la deriva genética. Entonces aquí sí termino.